Buenos días. El día de hoy vamos a hablar de los sistemas nerviosos en invertebrados. Empecemos haciendo un pequeño repaso. Recordemos que los animales invertebrados son aquellos que no tienen columna vertebral y que la gran mayoría de ellos se reproduce a partir de huevos. Pueden presentar protecciones corporales como son las conchas o los exoesqueletos de quitina, o pueden venir sin protección corporal. Uno de los grupos más conocidos entre los invertebrados son el grupo de los anélidos, que son los gusanos redondos que se caracterizan por tener el cuerpo de forma alargada y sin extremidades porque viven en hábitats húmedos y tienen el cuerpo segmentado por anillos. Otro grupo importante es el grupo de los equinodermos, se caracterizan por tener un hábitat marino, tener forma de estrella o forma esférica y porque están recubiertos por una cubierta áspera y con espinas. El otro grupo es el grupo de los moluscas, que se caracterizan por tener un cuerpo blanco, pueden tener conchas externas o aquellos que tienen la concha interna que se conoce con el nombre de pluma. También tenemos el grupo de los artrópodos, que es el grupo más diverso sobre el planeta Tierra. Los artrópodos se dividen a su vez en tres grupos, que es el grupo insecta, el grupo crustácea y el grupo arácnida. Los insectos, recuerden que se caracterizan por tener el cuerpo dividido en cabeza, tórax y abdomen, por tener 3 pares de patas, por tener un par de alas y por tener antenas. Los crustáceos se caracterizan por tener exoesqueleto, por tener antenas, por vivir principalmente en los medios acuáticos. Los arácnidos se caracterizan por tener la cabeza y el tórax fusionados al abdomen y por tener 4 pares de patas articuladas y en algunos casos tener unas patas modificadas en forma de pinzas. Si vamos a hablar del sistema nervioso en invertebrados, tenemos que tener en cuenta que vamos a hablar de 4 niveles diferentes de organización de estos sistemas nerviosos. Vamos a hablar de ellos teniendo en cuenta los que van de menor complejidad a mayor complejidad. Entonces, empecemos hablando del sistema nervioso que está conformado por redes nerviosas, usualmente lo presentan los nidarios, no tienen centros nerviosos como tal, ni vías nerviosas definitivas, usualmente están constituidos por una red difusa de neuronas en donde se percibe el estímulo que se propaga hacia todas las direcciones. También podemos hablar de un sistema nervioso anular o radial. Usualmente lo encontramos en animales con simetría radial, como por ejemplo los equinodermos, ¿cierto? Está formado por un anillo nervioso que se llama collar perisofágico. De él parten varios cordones nerviosos que van hacia la periferia, hacia la parte externa del animal. Este anillo nervioso está alrededor del esófago y por eso se llama perisofágico. También podemos hablar de los sistemas nerviosos ganglionares o escaleriformes, que usualmente es el que se extiende más entre los invertebrados porque lo pueden tener anélidos, artrópodos, moluscos y crustáceos. Está formado por ganglios cerebrales que están alrededor de un collar perisofágico, ¿cierto? Y todo este collar perisofágico sale de la región cefálica. De ellos se desprenden cordones nerviosos con ganglios que pueden ir hacia la zona ventral y que de ellos salen nervios sensoriales y motores. Están unidos transversalmente en forma de escalera. De estos sistemas nerviosos escaleriformes y de los sistemas nerviosos cordales se puede hablar que hay una gran evidencia evolutiva, que es el proceso de cefalización, que es por el cual se hace una acumulación de neuronas a nivel de la región cefálica que asumen funciones de gobierno. Esto le permite a esos animales presentar la capacidad de aprendizaje y la presencia de órganos sensoriales sofisticados, todos a nivel de la región cefálica. Vamos a ver cada uno de estos sistemas nerviosos explicándolos con bastante detalle. Entonces, empecemos por ejemplo con el sistema nervioso de los nidarios. Entonces decíamos que el sistema nervioso de los nidarios es una red difusa que se conoce con el nombre de plexo nervioso. Las células que forman esta red no tienen una diferenciación entre dendritas y axones, simplemente están interconectadas cada una de ellas, generando sinapsis unidireccionales, de tal manera que cualquier estímulo recibido en cualquier parte del cuerpo se transmite y se siente en todo el cuerpo del animal. Recuerden que estos sistemas nerviosos son propios de las medusas y de los corales.
Otro tipo de sistemas nerviosos es que exhiben los platelmintos, en el cual nosotros podemos distinguir un agrupamiento de neuronas que está en la parte delantera, que forma un par de ganglios cefálicos y que están acompañados de los fotorreceptores, usualmente los ocelos, y hay una parte que se conoce con el nombre de atrio que funciona como quimiorreceptor. A partir de estos ganglios cefálicos se distinguen dos cordones nerviosos ventrales que recorren todo el cuerpo y se comunican entre sí mediante las conexiones transversales. Todo esto en forma de escalera. Son propios de animales como las tenias y las planarias. Aquí tenemos el GIF de una planaria para que se ubique. En cuanto a los anélidos, estamos hablando que los anélidos van a presentar una concentración de ganglios cefálicos, es decir, a nivel de la cabeza, pero de cada uno de estos ganglios cefálicos va a partir una cadena nerviosa ventral que va a estar ubicada en cada uno de los anillos del gusano anillado que se conocen con el nombre de metámeras. Cada uno de estos segmentos se conoce con el nombre de metámeras. Esto va a generar una cadena en forma de ganglio que se va a comunicar transversalmente con cada uno de los cordones nerviosos anteriores. Esta es una estructura que recibe el nombre de sistema nervioso escaleriforme, es propia de gusanos anillados como por ejemplo la lombriz de tierra. En cuanto a los artrópodos, vamos a hablar que el artrópodo presenta un ganglio central, que lo ven acá, del cual van a salir dos cordones ganglionares que van a ir hacia el vientre, ¿cierto? Pasando por el tórax hacia el vientre y van a tener una estructura escaleriforme. Si se dan cuenta, se van ramificando hacia los lados, ¿cierto? Para crear una sola cadena ganglionar ventral. Es supremamente importante porque les permite percibir el ambiente desde diferentes lugares y se presenta una importante especialización a nivel de los fotorreceptores y a nivel de los quimiorreceptores. Estoy hablando de ojos compuestos y antenas. En cuanto a los moluscos, vamos a ver que los moluscos presentan un aumento de la complejidad que está debida a la concentración de ganglios a nivel de la cabeza con un solo ganglio cefálico. Esos ganglios cefálicos van a presentar la unión de varios receptores como son los tentáculos que van a ser quimiorreceptores, la presencia de los ojos y la boca que les va a permitir percibir el ambiente. En el caso de los cefalópodos decimos que el primitivo par de cordones ganglionares ventrales va a formar un gran ganglio cefálico del cual van a partir los nervios oculares, olfatorios y bucales. Recuerden que los cefalópodos se distinguen por ser entre los moluscos unos de los más inteligentes que aprenden y desarrollan nuevas tareas. En cuanto al sistema nervioso de los equinodermos, decimos que es un sistema nervioso anular, ¿cierto? Siempre vamos a ver un collar perisofágico y a partir de este collar perisofágico van a salir cordones radiales hacia la periferia del animal, lo que le va a permitir percibir el ambiente desde cada uno de sus tentáculos. Como ustedes pueden ver, los sistemas nerviosos de invertebrados difieren mucho del sistema nervioso de vertebrados, donde se ve claramente diferenciada un sistema nervioso central y los sistemas nerviosos periféricos. En la próxima vamos a explicar el sistema nervioso de vertebrados.